Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La avenida del Puerto es uno de los balcones de la ciudad al mar. Junto al malecón, una de las vías emblemáticas de nuestra ciudad y también una de las entradas más fabulosas al centro histórico de La Habana. Esa importante arteria de la capital cubana ha estado renovándose en los últimos años por voluntad expresa de nuestro Estado a través del trabajo de la Oficina del Historiador. Esa conjunción entre los intereses del país y la obra creadora de la Oficina del Historiador y de todo su equipo, pues ha dado como resultado lo que veremos hoy en nuestra mesa redonda. Todo ese trabajo de rehabilitación de la avenida del Puerto, del cual nos hablará en el inicio de nuestra mesa del historiador Eusebio Leal, pero del que también nos contarán en el transcurso de nuestro programa mis invitados de esta tarde, la ingeniera Joana Edo Gutiérrez, directora de inversiones de la Oficina del Historiador, quien ya ha estado en otras ocasiones con nosotros acá en nuestra mesa redonda, y también me acompaña por primera vez el arquitecto Orlando Inclán Castañeda, jefe de urbanismo de la empresa Restaura, que tiene una importantísima participación en todo este trabajo que se está haciendo en la avenida del Puerto. Yo los invito a que nos acompañen, estoy seguro que va a ser agradable para todo nuestro pueblo. Los capitalinos de alguna manera lo ven, el resto del país creo que tendría que acercarse, al menos a través de las imágenes, y ojalá también viniendo hasta ese lugar, a lo que está pasando en la avenida del Puerto. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. Bueno, y para hablar de la avenida del Puerto, de lo que está pasando allí, nadie mejor que el doctor Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana y artífice sin dudas de lo que está pasando en ese lugar. Comienzo esta mesa redonda no en el estudio de nuestro programa. Me voy ahora a través de la fibra digital hasta la Lonja del Comercio, donde está la sede de Habana Radio y también de la Oficina de Comunicación de la Oficina del Historiador, donde nuestra colega Magda Resic pues conversa ahora con el doctor Eusebio Leal. Conversamos hoy especialmente para esta mesa redonda con el historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, principal artífice de esta restauración que se lleva a cabo en el centro histórico de La Habana, pero especialmente de esa proyección a futuro de la línea, de lo que llamamos la línea de la avenida del Puerto y todo el entorno portuario de La Habana que tiene una larga historia. Precisamente, dándole la bienvenida, doctor, quisiera acercarme a esa historia que hace que el puerto de La Habana, su bahía, su entorno de cara al mar, tenga tanta importancia para la ciudad, para marcar el rostro de la ciudad. Bueno, yo creo que La Habana no se comprende sin su mar y sin su puerto. En definitiva, el puerto fue la motivación fundamental cuando en 1508 un marino gallego llega al puerto de La Habana y carena sus naves en el puerto. Y logra, usando un betunero, como le llamaban entonces, que era un manantial de brea o de material bituminoso, logra calafatearlas y continuar su camino. Este bojeo realizado en esa fecha hace aparecer el nombre del puerto como el puerto de Carenas, pero al final del camino sería el puerto de La Habana. Y ese puerto de La Habana va a ser famoso en el mundo entero y hay un elemento estratégico que lo determina, y es que en la parte este y hacia el norte, al noreste, una serie de colinas que comienzan sobre la roca devastada del Morro para construir la fortaleza, las alturas de la Cabaña, permiten enmascarar que la flota se encuentra en el puerto. Tanto la que llegaba de distintas rutas a partir de esa determinación histórica para La Habana y para el continente, como también los navíos militares que solían ser los guardianes de esta mar. Alrededor del puerto y del canal, La Habana se desarrolla. Cerca de aquí está el árbol, la ceiba del Templete. Y por toda la orilla de lo que es el actual malecón, quiere decir el camino del mar hacia
el monte vedado o el campo vedado y la chorrera, La Habana vivió su camino hasta su asentamiento definitivo en 1519. Esto permite que sea una de las pocas ciudades que por una sola calle uno pueda ir atravesando desde el pasado al futuro, que es la única manera de descifrar el misterio del tiempo. De ahí que le demos mucha importancia al proyecto de rehabilitación de toda esta parte. En puridad de verdad y en justicia hay que decir que la decisión del ministro de las Fuerzas Armadas en 1986 de restaurar la fortaleza de la Cabaña y del Morro, convertir en unos bosques todo el entorno, va a ser la señal. Tan es así que ahora miles de personas asisten a ese hecho, que en el mundo tiene eco en Valparaíso y en San Petersburgo, la antigua Leningrado, de un disparo de cañón que se realiza desde esa fortaleza, con la peculiaridad de que ahora miles de personas asisten para la escena y para el símbolo de que las puertas de la ciudad se cierran o se abren. El plan de restauración de ese entorno, al menos por esta parte, es decisivo para la imagen del centro histórico como patrimonio de la humanidad, como también lo es la purificación de las aguas de la bahía, que es todo un desafío, teniendo en cuenta que todos los riachuelos y afluentes que vienen a la bahía son atravesados o interceptados, mejor dicho, por fuentes de contaminación que deben ser erradicadas o mitigadas. Esto le dará a la ciudad y a las ciudades ultramarinas, como son Regla y Guanabacoa, no solamente un aliento en su monumentalidad, sino que también va a distinguir y a perfeccionar lo que hacemos de esta parte. Hoy la Alameda de Paula está a salvo, quiere decir, se demolieron toda una serie de naves que podemos ver en imagen y que quitaban el sentido a la Alameda, que era precisamente junto al mar, junto al puerto. Hoy hay un nuevo embarcadero para Regla y posiblemente también para Casablanca, en lo que fue el antiguo cuartel de los bomberos del mar, cuya estructura ha sido utilizada y adecuada, haciendo ese bonito diálogo entre lo antiguo y lo moderno, que es tan válido en la restauración, siempre y cuando se haga con arte y cultura. Es también un hecho que el muelle de la madera y del tabaco es hoy una planta industrial no contaminante, la cervecería. Y es verdad que el almacén San José es actualmente todo lo que es el mercado de la artesanía y en el futuro la planta superior también de los libros y del teatro. En ese contexto está la iglesia de Paula y casi todos los edificios que le dan al frente del puerto van siendo uno tras otro restaurados. ¿Cuál es el desafío principal? Bueno, todo un programa está realizado, en el cual interviene y realiza un proyecto unitario la autoridad portuaria, que en este momento se consolida y que va a tener un valor inapreciable para el futuro. Ese trabajo de reordenamiento del territorio nos lleva a pensar qué ocurrirá del lado de allá, donde hoy están las antiguas refinerías y fábricas. Seguramente estos privilegiados terrenos tendrán en el futuro un destino predecible. ¿Y cómo usted sueña y cómo sabe que se ha planificado el futuro del puerto de La Habana y de ese gran paseo que le permite a los habaneros mirar al mar? ¿Qué habrá allí? ¿Qué podrá recibir el habanero cuando llegue a ese entorno y camine por esas calles? Bueno, durante años se ha trabajado en esa dirección de planificación del tema, que era un tema muy delicado, porque hasta en muy pocos años el puerto de La Habana tenía una vitalidad como puerto comercial de carga y descarga, que hoy está casi absolutamente controlada, ya que su posición, el encanto, la condición de patrimonio de la humanidad, de las fortalezas y de la ciudad misma, la belleza del estrecho canal
el estrecho canal que da ingreso a las 3 ensenadas de la Bahía de La Habana, que son como la llave que aparece en su escudo, y la construcción previsora del gran puerto del Mariel, que lleva hacia allá, hacia el occidente, todo el desarrollo del comercio marítimo, puerto de contenedores, puerto abierto al mundo, le va a dar al puerto de La Habana la posibilidad de la purificación de sus aguas, de la limpieza en profundidad, y así es como lo veo. Lo veo y me anuncia el regreso de esa posibilidad cuando vuelan los pájaros de mar sobre la bahía, cuando reaparecen gaviotas, alcatraces, y vuelan en este entorno. Cuando miriadas de golondrinas vienen de Finisterre todos los años y buscan en el puerto de La Habana y en la ciudad su refugio. Delante de nosotros, como desafío principal, también están los muelles de 1916, y son los antiguos embarcaderos que fueron, en orden de aparición, el muelle de la Caballería, que era el del gobierno, el muelle de San Francisco, el muelle de los vapores, el muelle de Santa Clara, el muelle de la Machina. Quiere decir, estaban aquí y hay importantes fotos sobre eso. Y todo este proyecto llega hasta el Castillo de Atarés. El Castillo de Atarés, que ya en compatibilización con los intereses que tiene esa eminencia sobre la ciudad y sobre el puerto, permite actualmente haber demolido todo lo que se construyó posteriormente en lo alto del castillo. Se ha podado la montaña para poder ver su estructura bella, obra del ingeniero Kramer después de la toma de La Habana por los ingleses, y fundamentalmente se han realizado reveladoras excavaciones arqueológicas que nos han permitido encontrar parte de los depósitos de municiones, armamentos y elementos que van a permitir que el recorrido por la ciudad histórica lleve al castillo, que es como su mirador natural. Ahora, la torre de San Francisco es como el mirador más alto, el otero más alto dentro de la ciudad. Quisiera un poco referir la organización que se viene realizando dentro de la bahía, apreciando mucho el trabajo que el Grupo de Desarrollo realizó durante muchos años y sumándolo a la determinación del gobierno de que esa tarea sea muy centrada, ya que es estratégico para La Habana la purificación de la bahía, la descontaminación, la mitigación de las fuentes de contaminación que ahora todavía siguen siendo para nosotros un problema. Y desde luego, lo más importante es que el puerto, una vez más, ha abierto La Habana al mundo. Las habaneras y los habaneros tenemos una responsabilidad con nuestro entorno, y en estos días se ha venido debatiendo mucho sobre el particular. Y cuando una ciudad mira al mundo, mira al mar, también hay que tomar previsiones y hay que tener una responsabilidad muy alta. ¿Usted qué le diría a las habaneras y a los habaneros tras este esfuerzo inmenso por devolverle ese balcón al mar, ese diálogo con el mar? La nación sostenida sobre un pacto social que ha consagrado tantos esfuerzos a lo largo de décadas para formar, educar y dar oportunidades, merece, desea fervientemente que todo el mundo entienda que es un factor decisivo y determinante en esto que llamamos el diálogo con el mundo. Hemos roto y agrietado los muros que se colocaron en torno a Cuba. Cuba está aquí y gracias a su presencia y permanencia el mundo viene a ella. Si eso es verdad, todos debemos cuidar lo que con un enorme esfuerzo la nación ha hecho. Yo diría que la oficina del historiador no es más que el rostro de la nación en esta tarea, el rostro de la nación en este empeño. Cuando colocamos una flor, un árbol, un banco, una luminaria, cuando restauramos un monumento, un edificio, cuando creamos viviendas, escuelas, hospitales, cuando abrimos a la peatonalidad, a las plazas y los jardines, aspiramos a que todo el mundo ame eso. Y eso que tú me has dicho, que se debate tan intensamente en estos días, quiere decir el comportamiento de algunos ciudadanos, que me hace pensar muchas veces
en el pensamiento anticipado de Martí cuando dijo que los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y deshacen. ¿Quiénes son los que odian y deshacen? Los que han quedado al margen del desarrollo intelectual, del desarrollo global del país. ¿Quiénes son los que aman y construyen? Los que han aprovechado las oportunidades, los que han aprovechado el conocimiento y los que sienten que la cultura no es el privilegio de una élite, sino la misión de una vanguardia que va adelante, llevando tras de sí los mejores sentimientos y las mayores capacidades de un pueblo que se presentan del mundo con su paz social, con sus conquistas reales, pero con la más importante de todas, con ese pueblo, con esas personas. Todo el que viene a Cuba y a La Habana se encanta con la arquitectura de una ciudad maravilla, que por votación mundial ocupa ese lugar. Todo el mundo se maravilla de la ciudad ecléctica que en distintos espacios muestra nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero lo que más sorprende, lo que más se estima, lo que más se aprecia es el pueblo, la gente, la capacidad de la gente de ser hospitalaria, de recibir. Mire, no alcanzarían todas las autoridades del mundo para al lado de cada ciudadano tratar de mantener el diálogo equilibrado, justo, educado con los que vienen y han de venir. Eso tiene que ser el resultado de una vocación y de un deseo. Es mi criterio. Mucho le agradecemos al historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, su comparecencia para la mesa redonda, cuando hoy hablamos del desarrollo de la línea del puerto habanero, de ese entorno de la bahía que tanta historia atesora para nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo entrañable al doctor Eusebio Leal por estas palabras para nuestra mesa redonda, por esta introducción fascinante a lo que se está haciendo en la Avenida del Puerto, y también las gracias a mi colega y amiga Magda Recic por esta entrevista para nuestro programa. Los invito a que nos sigan acompañando para que conozcan más de lo que está pasando en la Avenida del Puerto. Modernidad de historia se dan la mano para devolver el esplendor al rostro de la ciudad, el que divisan los visitantes una vez dentro de la bahía de La Habana. La Avenida del Puerto es una hermosa bienvenida y sus edificaciones portuarias un patrimonio a mostrar y preservar. Con el fin de rehabilitar esas edificaciones y embellecer la ruta con obras de nueva ejecución, la oficina del historiador de la ciudad comenzó un proceso de restauración que hoy muestra sus resultados. El Centro Cultural Antiguos Almacenes de Depósito de San José es una muestra de ello que marcó el inicio de la rehabilitación. Durante la restauración del edificio, construido a mediados del siglo XIX, se respetaron sus características de antaño y en su nueva concepción acoge el trabajo de artesanos de toda la ciudad. Más tarde se proyectó el enmascaramiento de la cámara de rejas del sifón sobre la base de un cubo de cristal. El sifón del alcantarillado de La Habana, maravilla de la ingeniería civil cubana, queda descubierta gracias a la imagen contemporánea de la estructura, comprometida con la historia y los valores patrimoniales de la ciudad. La obra está conectada con el resto de las estructuras por un separador vial que a modo de paseo conduce a la Alameda de Paula, beneficiada junto a su entorno por la acción restauradora. Los antiguos almacenes de la madera y el tabaco constituyen otra obra de la recuperación de los espigones originales del puerto. En el lugar por donde se embarcaban estos productos siglos atrás, se emplaza hoy una moderna cervecería y restaurante. Obras de beneficio para los pobladores de la zona y los viajeros que nos visitan se dan la mano con la restauración de edificios históricos que recuperan su valor. Así, un novedoso muelle a base de madera y resina se adentra en el mar. El paseo marítimo flotante, construido a semejanza del espigón con forma de T que existió en ese lugar hace más de 2 siglos, brinda esparcimiento y visualidad al caminante.
Hoy se levantan en la avenida del puerto de La Habana espacios acogedores, paisajes renovados, rostros de una ciudad maravilla que apostará siempre por la confluencia de la historia y la cultura. Este ha sido un reporte de Misael Vázquez y Thais Roque desde el Centro Histórico Habanero. Los habaneros, los cubanos, los que nos visitan, estamos redescubriendo esa maravillosa avenida que es la avenida del puerto de La Habana. Un lugar sin dudas extraordinario de nuestra ciudad y que ahora empieza a lucir sus mejores galas. Un proyecto de reanimación que ya incluso ha sido reconocido internacionalmente, ha recibido premios internacionales por ese trabajo y que forma parte de ese concepto que Eusebio Leal nos decía una vez de que la belleza es tan importante para la vida como el pan. ¿Qué ha pasado en esta avenida del puerto? ¿Cómo se ha ido concibiendo el proceso de restauración? Sobre eso hablamos ahora con nuestros invitados a la mesa redonda y me gustaría comenzar con Orlando Inclán, quien es el jefe de urbanismo de la empresa Restaura y uno de los principales pensadores, pudiéramos decir, de esta transformación que ha tenido la avenida del puerto. Inclán, ¿cómo ha sido el proceso de restauración urbanística? ¿Cómo lo han concebido ustedes en una zona que es extensa y que es tan ecléctica también, además, y que estaba en algunos lugares tan abandonados? Es decir, ¿cómo se ha concebido ese proceso de propuesta urbana para la avenida del puerto y cómo se ha trabajado en estos años del 2009 en que comenzó este proyecto? Sí, buenas noches, Randy, y buenas noches a los televidentes. Primero agradecer que nos invitara a hablar de algo que nos apasiona, o sea, la arquitectura y la ciudad. O sea, realmente es algo lo cual nos mueve y agradecemos siempre este tipo de invitaciones. Segundo, decir que este proyecto es generado por la empresa Restaura, de la oficina del historiador, o sea, frente de su ingeniera, jefa Kenia Díaz. O sea, no nos involucra solamente a nosotros, o sea, involucra a toda la oficina del historiador con el grupo de inversiones, plan maestro, la constructora, todo lo que tiene que ver con programación cultural, pero incluso excede de la oficina del historiador, se va más allá a los límites de la ciudad. O sea, el gobierno provincial, las múltiples instituciones que tienen que ver, porque todo lo que tenga que ver con la bahía, con sus márgenes, tiene que ver también con la ciudad y con sus habitantes. Este es un proyecto que toma cuerpo en el año 2009, como bien decía, fue reconocido en el año 2011 con el premio Gubbio, un premio internacional muy prestigioso que reconoce las prácticas urbanas y arquitectónicas para zonas comprometidas, como es justamente este espacio de la avenida del puerto, que a partir de la decisión de mover el puerto del Mariel, el puerto comercial del Mariel, de La Habana hacia el Mariel, comienza a tener múltiples espacios abandonados. O sea, recibimos realmente el fondo del centro histórico y lo que se planteó el proyecto fue ese fondo convertirlo en la nueva fachada del centro histórico. O sea, teníamos un espacio totalmente degradado, deprimido, tomado por el automóvil, un espacio que estaba realmente en un estado de deterioro muy grande y ya eso comienza a cambiar totalmente. Veíamos en las imágenes que esa es una nueva cara. Da gusto pasear por la avenida del puerto. Exactamente, y yo creo que ahora lo que necesitamos es creérnoslo, o sea, los ciudadanos creernos realmente que tenemos esa calidad de espacio público y es algo que nos gustaría tocar a medida que avance nuestra intervención. El proyecto básicamente se divide en 4 grandes zonas, 4 grandes tramos. El primer tramo es de la punta hasta el muelle de caballería, o sea, donde ubicamos el cubo, o sea, ese cubo marca el comienzo del segundo tramo, muelle de caballería, almacenes San José, que además los almacenes San José fue de las primeras obras en el 2008, proyecto de la arquitecta Vivian Álvarez, que fue uno de los primeros edificios además que reconvierte el patrimonio industrial en un espacio reutilizable. El tercer tramo de los almacenes San José hasta la Cubre, y un cuarto tramo de la Cubre hasta Gancedo. O sea, esto no tiene que ver con la cronología, o sea, porque además hemos estado interviniendo de manera aleatoria en los 4 tramos. O sea, ese primer tramo está muy conformado, o sea, es un tramo que además heredamos con un diseño de Forestier, que además estaba bastante identificado por todos los habaneros. De todas maneras, hemos estado trabajando sobre el tema de vialidad, que es otra de las instituciones que se han integrado en el trabajo del proyecto, con el separador, las palmas que marcan ese acceso, esa entrada al centro histórico. Pero el segundo tramo, desde el cubo hasta los almacenes San José, es el que más se ha trabajado, o sea, desde el punto de vista del diseño urbano. O sea, la propuesta de diseño urbano va encaminada sobre todo a retomar el espacio público, a retomar el frente marítimo, a convertir ese tramo en esa nueva cara del centro histórico, que sea un tramo caminable,
O sea, que un tramo donde los habaneros puedan identificarse, puedan reconocer allí partes importantes de su patrimonio industrial. Tenemos edificios tan espectaculares como el edificio de la aduana, con más de 300 metros de distancia, edificios como el Emboque de Luz, que vamos a estar hablando también a lo largo de que se desarrolle la mesa, edificios como la nueva cervecería, donde estaban los antiguos almacenes del tabaco y la madera, o el propio San José, que también tiene ahora una nueva revisión desde la propuesta desde el 2008. Eso es todo un proyecto que ha sido, como usted decía, combinado por esas ideas de rediseñar incluso esos espacios públicos, convertir edificios que estaban abandonados o que tenían otras funciones en lugares para el esparcimiento, para la recreación y para el conocimiento de los habaneros y cubanos y quienes nos visitan además. Por supuesto, o sea, la idea es convertir ese territorio en un factor generador de oportunidades, de intercambios culturales, de intercambios comerciales. Antes, recuerdo que en algún momento cuando se pusieron hacia los almacenes San José se movieron los artesanos, o sea, los artesanos se sentían que estaban yendo al fin del mundo, porque no se sentía parte del centro histórico de esa ciudad, se sentía una zona abandonada fuera del centro histórico. Ya hoy es parte del centro histórico, ya hoy es parte de la familia, del recorrido de la familia, del espacio donde las personas van a disfrutar, van a conversar, van a tener las experiencias vivenciales del espacio público. Y sin duda es una reconversión además intensa, porque siempre cuando se habla de la historia de esta zona de La Habana se recuerda aquel pasado en el que la parte de la zona de la avenida del puerto era la zona de prostitutas y marinos borrachos o algo así, cuando se hablaba un poco de La Habana. Hoy estamos hablando de una nueva concepción, la concepción de un espacio para la familia, la concepción de un espacio para quienes nos visitan, la concepción de un espacio que abre la puerta a La Habana Vieja. Pero ese trabajo ha tenido grandes complicaciones, porque no ha sido no solo intervenir en los edificios, no solo intervenir en esa avenida, sino que ha habido que garantizar un trabajo de infraestructura previo bien grande, Giovanna. Y me gustaría que nos hablaras cómo ha sido esa preparación un poco del terreno, ¿no?, para poderle entrar a la avenida del puerto. Bueno, nada, primero agradecer la posibilidad de poder seguir comentando sobre los temas que trabajamos por allá y recalcar, para empezar, que este es un proyecto de Estado. Es un proyecto donde intervienen prácticamente todas las entidades de la ciudad y varios ministerios. La primera idea para poder ejecutar el proyecto era resolver el tema de la infraestructura que estaba totalmente colapsada en esta zona de la ciudad. Por ello nos dimos a la tarea de potenciar que nos uniéramos todos hacia ese mismo fin. Y es así como comenzó hace ya 3 años una intervención capital soterrada en la franja que estaba frente al mar, es decir, la franja habitada. Para ello, diferentes instituciones que dan servicio a la población, la empresa eléctrica instaló todos los cables a lo largo de la franja, creando nuevas capacidades de carga para la zona. Aguas de La Habana rehabilitó y puso tuberías nuevas a lo largo también del tramo. Lo hizo también ETEXA, creando nuevas capacidades de fibra óptica para ampliar los servicios en esa zona. También el gas rehabilitó y colocó un tramo de conductora principal para conectarse a nuevos servicios. Estaríamos garantizando así el cierre de toda esta infraestructura en el tramo desde Tallapiedra hasta la entrada de la Plaza de Armas. Queda un pendiente ya en esta zona para cerrar esto, una obra de mayor envergadura. Estamos hablando de resolver el tema del alcantarillado, que es un tema todavía pendiente, para lo cual Recursos Hidráulicos está trabajando en un proyecto, buscando financiamiento y creando toda la infraestructura para poder resolver ese problema. Con eso ya cerraríamos el ciclo para tener garantizada una infraestructura capaz de sustentar estas nuevas inversiones. A veces cuando íbamos por ahí, por esa zona, era un poco incómodo, ¿no?, porque veías abiertas las calles, trabajando las personas, pero ahora ya se ve el fruto de ese trabajo intenso de tantos meses, ¿no? Agregar a esto también todas las luminarias callejeras que la oficina del historiador mantiene en este tramo y también a lo largo de la franja Malecón. Estamos hablando que en este tramo existen 121 luminarias callejeras. Se han agregado al tramo 11 nuevas luminarias en el tema del separador nuevo que comentábamos ahorita.
Y no por último y menos importante. Sí, que también en esta zona, ya en la segunda etapa se ha ampliado ese separador, porque la zona allí frente a la plaza de San Francisco, sí, eso no tenía ese separador que hoy ya está exhibiendo. También quiero señalar, que no porque lo dejé para último es menos importante, el rescate también en esta franja contraria al mar de todos los edificios antiguos que tienen vocación de vivienda. Es el caso del antiguo edificio Prácticos del Puerto, donde han sido rehabilitadas viviendas con nuevo confort y para el disfrute de los mismos habitantes del centro histórico. El que ha sido un esfuerzo conjunto que ya permite entonces extenderse ya en el proyecto como tal de la Avenida del Puerto. Así mismo. Gracias, Giovanna. Este viernes, en la Mesa Redonda, en persona, Víctor Dreque. Memorias de un combatiente clandestino del 26 de julio que integró las tropas del directorio en el Escambray, donde también después enfrentaría al bandidismo hasta convertirse en el legendario Moya de la guerrilla del Che en el Congo. El viernes a las 7 pasado meridiano por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. La Habana sí, así. Sí, sí, 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 La Habana sí, así. Sí, sí. Bueno, y cuando hablábamos de la Avenida del Puerto, hacíamos referencia ahorita en Inclán a que es una zona que es ecléctica, tiene edificios de diferentes épocas, con diferentes arquitecturas, que tuvieron diferentes usos. Exacto. Y que además era una zona sobre todo portuaria. Por lo tanto, tenía usos muy vinculados al mar, ¿no? Hoy ustedes están proponiendo, replanteándose esa zona de la capital. La propuesta arquitectónica, que fue precisamente la que recibió ese premio tan prestigioso, esa propuesta arquitectónica, ¿qué basamento ha tenido? ¿Cómo ustedes han ido concibiendo cada una de las zonas, esas de rescate de la Avenida del Puerto? Sí, la propuesta se plantea desde un inicio, o sea, que sea portadora de la contemporaneidad, o sea, que recupere la memoria. O sea, es algo que no debemos perder, esa memoria también del puerto, de la carga, descarga, de todo el ajetreo marítimo que es tan propio de las zonas portuarias y que además hizo la ciudad, o sea, hizo la ciudad en que vivimos. O sea, eso es una memoria que queremos conservar. A partir de esa memoria, o sea, reinterpretarla, trabajarla y devolverla como un producto totalmente contemporáneo, adecuado a nuestros tiempos y que pueda volver a situar La Habana dentro de ese punto de referencia a nivel mundial. Proyectos como el Cubo, del cual estamos muy satisfechos realmente, no por la obra, sino por lo que significa, o sea, por lo que pone en evidencia. O sea, pone en evidencia una de las obras de ingeniería más espectaculares de este país, o sea, reconocida además con el premio de las 7 maravillas de la ingeniería en Cuba, y que es justamente el sistema de alcantarillado de la ciudad de La Habana y la cámara de rejas para comenzar a llegar al sifón. O sea, ese cubo, que además funciona como una escultura urbana. Sí, antes uno pasaba por ahí y apenas se daba cuenta. No, uno parecía, eso, ¿no? Bueno, sí, ¿qué cosa es esto? Parece ser ahora, una de esas obras que uno nunca... empieza a preguntar si esto es tan bonito que parece ser una de esas obras que nunca terminamos y uno pasaba y no reparaba en esto y realmente ahora llama la atención y la llamada de atención hace que seamos conscientes además de ese punto ambiental del cual es necesario para todas las ciudades. O sea, las ciudades para que funcionen deben tener sistemas alcantarillados eficientes, sistemas de aguas eficientes, sistemas de luces. Asimismo funciona, por ejemplo, con toda la propuesta que será en algún momento para la aduana, el edificio de la aduana, que además tenemos la oportunidad en la oficina del historiador y de todas las instituciones que se involucran, ahorita hablamos de vialidad, de intentar ir a la vanguardia también en las prácticas urbanas contemporáneas a nivel internacional. Estamos ahora intentando que en esta zona aparezca una plataforma única de intercambio donde el peatón y el vehículo tengan las mismas prioridades. O sea, es muy complicado, pero al menos estamos esforzándonos y veremos si lo podemos hacer o no. O sea, pero también tenemos ese sentimiento de compromiso con la ciudad y de intentar que la ciudad de La Habana y los habaneros vayamos a la vanguardia del resto del mundo. O sea, proyectos como el Emboque,
que vamos a ver ahora también, que estamos enamorados de ese proyecto, o sea, esa estructura espectacular, que ojalá, o sea, que además habla de esa relación marítima. Y que va a unir, va a servir de puente entre una y otra parte de la bahía, recuperar su función original de la lancha de regla, donde llegue, o sea, esos 4 emboques que existían, el emboque de Guanabacoa que se perdió, el emboque de Casablanca también perdido, el emboque de regla que aún está ahí, ojalá podamos salvarlo y podamos entonces recuperar ese sistema de comunicación en la lancha de regla. O sea, de eso habla también el proyecto, de mostrar esa estructura, de mostrarlo también como un espacio abierto, o el proyecto del paseo marítimo, que es también devolverle a los ciudadanos su relación con el mar. O sea, muchas veces se acusaba de La Habana que era una ciudad que no miraba al mar, únicamente tenía ese malecón, pero que la relación era muy limitada. Pues estamos intentando también de que el habanero que le encanta el mar pueda tener contacto directo con el mar y tener ese paseo marítimo, de continuar la franja del malecón justamente hasta hoy, los almacenes San José, pero que en un futuro podamos extender alrededor de todos los 18 kilómetros de la bahía de La Habana. Ya podemos mirar tanto el mar que ya nos metemos hasta en el mar, porque sí, justamente la idea. Ese puente flotante que está ahí en la avenida del puerto nos permite sentirnos sobre el mar y vivir también otra experiencia, me parece maravillosa para quienes pasean por la avenida del puerto. Por eso lleva retos, ese mismo puente sobre el mar, Johanna, lleva retos tremendos. ¿Cómo ha sido la experiencia constructiva? ¿Cómo ha sido todo el trabajo para poder recuperar edificaciones, avanzar en la vialidad de esa zona, hacer esa maravilla como el puente en el mar? Yo creo que el principal reto al que estuvimos sometidos ha sido tener que asumir este tipo de trabajo sobre el mar. La oficina tiene experiencia de sobra acumulada durante muchos años en trabajo sobre tierra, pero la necesidad que teníamos de empezar a trabajar estos trabajos sobre el mar, yo creo que fue un principal reto al que no estábamos acostumbrados. Inclusive combinado, había obras que nos encontramos como el muelle de la madera y el tabaco, que estaba una parte sobre la tierra y una parte sobre el mar. Este proceso de intervención estuvo marcado siempre en sus inicios como vía fundamental en requerimientos medioambientales para esta zona, donde se establecían metodologías para la demolición, sobre todo bajo el mar, y el destino de esas demoliciones y de esos desechos sólidos debía ser muy controlado. Para que tengas una idea, Randy, la demolición de los 3 muelles Margarito Iglesias generó alrededor de 5.000 metros cúbicos de escombros. Estamos hablando de una demolición de 14.500 metros cuadrados de losas de hormigón armado. Tuvimos que extraer de esos 3 espigones 469 pilotes de hierro fundido. Se extrajeron también 2 embarcaciones que estaban en el fondo del mar en ese tramo. Fue necesario entonces crear un equipo de trabajo asociándonos al Ministerio de Transporte, a todas las entidades del puerto. El MICON nos ayudó también. Esto también sin dejar de vista que ocurrió en el mismo momento en que estaba comenzando el proyecto del Mariel, es decir, que todo el nivel de equipamiento para poder realizar estos trabajos sobre el agua estaban destinados a aquellos fines. Tuvimos también que conciliar los usos de las grúas, los usos de las patanas, todos los temas de dragados, el uso de fuerzas especializadas. Necesitamos de buzo para realizar los trabajos. Nos introducimos en los temas estos de demolición, aprendiendo a trabajar de esa manera, y paralelamente tuvimos entonces lo que estábamos demoliendo, estábamos fabricando el muelle flotante. El muelle flotante está conformado por 80 pasarelas que se fabricaron de conjunto con la empresa Astimar del Ministerio de las Fuerzas Armadas que radica en el Mariel. Se fabricaban las pasarelas con los flotadores y fueron trasladadas todas hacia La Habana, ensambladas después. Tuvimos que dragar la bahía después de terminada la demolición y mediante un sistema de cifle poder anclar estos muelles y echarlos al mar. Te comentaba también ahorita el tema de la cervecera. La cervecera que supera en capacidad la que tenemos ya en la Plaza Vieja. Un espacio amplio. Tuvimos el reto, esta cervecera está la mitad sobre la tierra y la otra mitad sobre el mar. Tuvimos que afrontar también la restauración de la subestructura, que estaba en mejores condiciones que la que nos encontramos en el emboque de Luz. Estuvimos debatiendo mucho tiempo el tema de los drenajes, los vertimientos. En la cervecera tuvimos que montar una planta de tratamiento de residuales para el tema de los vertimientos a la bahía.
todo muy conciliado y de conjunto con el medio ambiente. En fin, todo este tema de las obras que hemos ido trabajando en la bahía han estado muy de cerca, guiadas también con el Grupo Estatal de la Bahía. Y el tema del saneamiento de toda la bahía ha mostrado para todos nosotros especial atención en esos temas. Es la garantía también de que Así tengamos mismo. un espacio Y de público ideal, no solo en la parte del vial o de la avenida como tal, sino también del mar que vamos a ver, del mar que estamos, por supuesto, siendo parte cada vez más imprescindible de la vida de los habaneros y la vida de todos los cubanos. Una obra que tiene muchísimo que mostrar y que ya también, como se decía acá, pues abre una nueva vía de comunicación entre un lado y otro de la bahía. Les propongo ver otro material que hemos preparado para nuestra mesa redonda. Como una imponente escultura urbana se erige hoy en el paseo marítimo de la Avenida del Puerto, la terminal de embarcaciones que conectan las dos riberas de la bahía capitalina. El emboque de luz, tras una intensa labor de restauración ejecutada por la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, recobra hoy su uso histórico. Este edificio del emboque de luz se construyó en 1909 para la Havana Railroad Company. Lo construyó como una terminal, precisamente para el trasiego de personas y de mercancías hacia el otro lado de la bahía, que incluía dos salidas inicialmente, Regla y Guanabacoa, y Matanzas y los almacenes de Regla. Desde el año 2009 comenzaron las labores de restauración. Sin dudas, en este proceso, las obras hidrotécnicas fueron el mayor desafío. Durante el proceso de ejecución, lo más complejo para nosotros fue la ejecución de los trabajos de cimentación, ya que luego de realizar las investigaciones necesarias, los cimientos arrojaron que no se encontraban en buen estado. Hubo que recalzar algunos pilotes, crearle las protecciones a estos pilotes, y toda su estructura sobre pilotes estaba devastada totalmente. La mayor complejidad que tuvo todo esto fue que teníamos que reparar los pilotes sin eliminar la estructura que existía. El descubrimiento de la maravillosa estructura metálica del edificio, esa que desde su construcción estuvo cubierta de hormigón, significó para los arquitectos una inspiración. La idea es recuperar fundamentalmente la estructura del edificio, o sea, mostrar esa estructura espectacular que de pronto apareció en La Habana, que estaba cubierta de hormigón y que era parte del sistema de emboques de la bahía, junto con el emboque de Regla, el emboque de Guanabacoa, el emboque de Casablanca, y eso es lo que queremos mostrar en el edificio, o sea, mostrar esa estructura única donde va a funcionar como una gran escultura a nivel urbano, donde únicamente le estamos poniendo barandas, algunos elementos de vidrio para aguantar el golpe de viento, pero es un edificio que va a quedar abierto completamente, que va a estar respondiendo a la protección y a la valorización que le damos al patrimonio industrial, pero a la vez un patrimonio industrial recuperado desde la contemporaneidad. El emboque del Uso, además de ser el punto de conexión entre las dos riberas de la bahía habanera, es hoy también un espacio público que incluye una cafetería mirador y otros servicios como cajeros automáticos y teléfonos públicos. Un espacio que va a ser parte del paseo marítimo, va a ser atravesado por el paseo marítimo y que va a ser un punto importante de significación del patrimonio industrial recuperado en la ciudad. La ciudad gana hoy un nuevo espacio social y cultural, un lugar donde el patrimonio industrial dialoga con la contemporaneidad. Desde el Centro Histórico reportamos a Ana Livia García y Joel Guerra. Bueno, el emboque o la terminal de la lanchita Regla, como le dirían los habaneros, ¿no? Eso sin duda es uno de los lugares hoy que llama la atención cuando se pasa por ahí por la avenida del puerto, por lo que significa de cambio en calidad de servicio y también en una nueva edificación, algo que se rescató, pero que es nuevo
lo que estamos Sí. viendo ahí. Es un rescate que nos trae algo nuevo para la ciudad. Pero eso, Joana, no detiene el trabajo. Habrá cosas nuevas, ¿no? El emboque Sí, creo que va a ser la próxima inauguración, pero vienen otras cosas más. Y sobre todo ahora cuando cruceros y otros visitantes están llegando hasta La Habana Vieja, ¿no? Estaríamos hablando también de la planta alta del almacén San José. Estaríamos hablando del uso cultural también que va a tener esa planta, de esa Teatro. ampliación de sala multifuncional y de esa ampliación hacia la planta baja de lo mismo que se está haciendo en la planta baja. Estaríamos pensando también en lo que comentábamos del emboque, que no quisiera dejar pasar la oportunidad sin comentar que no hubiera sido posible la terminación del mismo si entre todos, el gobierno municipal, el partido, el gobierno provincial y todas las autoridades portuarias, el Ministerio de Transporte, no nos hubiéramos puesto con este objetivo común de terminar el emboque. Joana e Inclán, los dos están enamorados de la obra. Así mismo. Será ahí un intercambio intermodal. Comentábamos entre todos que además de tener la posibilidad de que atraque la lancha de regla ahí, tendrá la posibilidad de la parada de guagua, que hoy todos esperan la guagua afuera, será dentro del emboque, es más los servicios que estábamos revisando en el material. Ojalá podamos tener también, la bicicleta pública en algún momento. También. Ahí. Así mismo, nos quedaría por delante también terminar ese tramo del malecón que ya comenzamos frente al paseo marítimo. Frente al paseo marítimo tenemos terminado ya alrededor de 300 metros lineales de acera, con su luminaria pública, con todas las identificaciones propias de ese tramo. Y estaríamos hablando, además de terminar ese tramo, estaríamos hablando también de concluir también el parquecito que uniría el emboque de Luz con el edificio Sierra Maestra. Estamos hablando del edificio Sierra Maestra, un edificio que tendremos la posibilidad de entre todos, es un equipo multidisciplinario, nosotros somos también parte de ese equipo que está liderando el Ministerio de Transporte, está trabajando la Dirección Provincial de Planificación Física, el Plan Maestro, la aduana, Almes, están trabajando en un equipo multidisciplinario para darle valor de uso en la totalidad de ese edificio. El primer espigón que hoy se usa para el atraque de los cruceros, al igual que el tercer espigón, estamos todos abogando por la posibilidad de que el espigón central sea para parqueo, que tanta falta hace en ese sitio, y son de las nuevas cosas que tenemos por delante. Terminar el malecón, que el emboque entre en funcionamiento, también demoler el espigón actual donde hoy atraca la lancha de regla, que ya se desluce al lado de la nueva terminal. Claro. También habría que demoler algunas casetas que quedan intermedias ahí para ya favorecer todo ese tránsito. Esas son de las nuevas cas que tenemos por delante en corto plazo. Y además luce mucho más bonita la avenida ahí frente al Sierra Maestra, ya eso se ha ampliado la avenida, eso tiene otra visibilidad y es sin duda una de las maravillas que tiene La Habana Vieja en este minuto. ¿Cómo han concebido, cómo valoran ustedes, Inclán, la importancia que tiene recuperar ese patrimonio industrial que tenía esa zona de la Habana Vieja y también la recuperación de espacios públicos para nuestra población? De manera fundamental, Randy. O sea, yo creo que son dos de las herramientas que hemos usado en este tramo, o sea, en estos prácticamente 1,5 kilómetros, pero que validan la posibilidad de que esto pueda seguir funcionando en el resto de la bahía, en el resto de los 18 kilómetros que restan de la bahía, o sea, tanto el patrimonio industrial, que además ha sido estudiado desde la propia Oficina del Historiador, es un compromiso además con Gladys Collazos, el Consejo Nacional de Patrimonio al Cultural. doctor Eusebio Leal hablar de los prósperos terrenos que están del lado allá de la bahía. Exactamente, junto con la Facultad de Arquitectura, el Grupo Habana Regeneración, hemos estado también investigando todo lo que puede estar pasando con el patrimonio industrial en todo el territorio de la bahía habanera, la Rada Habanera, y es fundamental porque además puede ser un elemento generador también de la ciudad, del territorio. O sea,
la recuperación de este tipo de edificios, o sea, muestran, además el patrimonio industrial tiene la capacidad, como casi ningún otro edificio, de ser regenerado, de ser refuncionalizado. Pues, vemos la cervecería, vemos San José, vemos el propio emboque de luz, o sea, lo que eran almacenes o eran se adaptan perfectamente. Los muelles ahora se convierten en otra. Pero además en una obra, ¿no?, de una calidad espectacular, o sea, una calidad excepcional, de primer nivel, o sea, de primer mundo. Tenemos además un patrimonio industrial, aunque no del todo reconocido, de una altísima calidad, o sea, y nos puede permitir, o sea, su intervención, ser devueltos, o sea, en una ciudad de la cual realmente pudiéramos sentirnos todos los habaneros orgullosos. O sea, en cuanto al espacio público, o sea, lo mismo, o sea, el espacio público como herramienta de regeneración urbana es lo que hemos estado insistiendo en todo este tramo. Ya estamos actuando sobre los terrenos de Ataré, o sea, que es ese último tramo, desde Gancedo hasta La Cubre. Ya ahí hay intervenciones de recuperación en el castillo de Ataré. Se está actuando sobre el Museo de Cristina, también el Monumento Nacional, con la ubicación de el Museo del Ferrocarril, algo del cual también aún los españoles se apuntan, el ser el séptimo país del mundo, porque decía que éramos colonia de ellos. O sea, realmente es algo importante el ferrocarril, que nos convierte en nación de manera fundamental. Y todas las actuaciones que pueden estar, ojalá muy pronto se pueda intervenir también en Tallapiedra, o sea, ese otro ícono del patrimonio industrial, pero todo lo que puede generar ese espacio público, o sea, esa relación con el mar. Recuperar lo que fue ante el fondo, que hablábamos en un inicio, para convertirlo en la nueva cara del centro histórico, que los habaneros puedan acceder, o sea, ese propio separador que continúa toda la comunicación hacia el sur de La Habana, el paseo marítimo, que pueda también continuar, ser la expresión y la continuidad del malecón hacia las zonas del sur de la ciudad, y sobre todo la plataforma de agua, o sea, la bahía también como espacio público. Ojalá que el 500 aniversario de la ciudad lo podamos celebrar sobre el agua, o sea, una gran fiesta dentro de la bahía para celebrar el 500 aniversario de esta ciudad, que comienza ahora con pequeños pasos, con pequeños rescates, como decía Ivana, de pequeños parques, el propio Parque de Luz, Aracelo Iglesia, las distintas plazas, y que de alguna manera va a tener puntos importantes, como por ejemplo lo que va a suceder en el Parque 13 de Marzo, frente al Museo de la Revolución, o sea, donde también va a ser muy pronto intervenido. O sea, creemos que el sistema de espacios públicos, el sistema de parques, plazuelas y esa gran plaza de agua, que es la bahía que originó la ciudad, es lo que nos puede volver a devolver una ciudad realmente espectacular, no solo para este país, sino a nivel internacional. Que sea más maravillosa la ciudad maravilla, mucho más maravillosa, y que tenga la posibilidad de mostrarse en todo su esplendor, en toda su belleza, que tenga una cara tan linda como es la avenida del puerto, y sobre todo ese llamado también que hacía el doctor Eusebio Leal a respetar esos espacios públicos, a que lo que estamos rescatando, a lo que estamos teniendo ahora, sea un patrimonio que preservemos los cubanos de estos tiempos y no nos convirtamos en agresores de esa belleza que nos estamos pues redescubriendo todos los cubanos. Un tema del que estaremos hablando en otro momento. Creo que tenemos que hacer un sobre la mesa, valores sobre la mesa, para hablar de ese cuidado del patrimonio nacional. Y en ese rescate también de los espacios públicos, en el que la Avenida del Puerto hoy tiene pues uno de los lugares, pudiéramos decir, más maravillosos, y en el que están trabajando muchísimas personas y muchísimas instituciones, pues también hay la idea de que nuestros espacios públicos tengan también simbolismo. Por eso recientemente se ha hablado de un propósito de la Oficina del Historiador, que es emplazar en el centro histórico de La Habana una réplica de esa estatua ecuestre de José Martí, que está en el Parque Central de Nueva York y que se construyó a partir de una oferta, de una donación, de una entrega del pueblo cubano a los Estados Unidos, y que ahora pues un poco regresa en ese ir y venir entre nuestras naciones hasta el centro histórico de La Habana. De eso habla este trabajo con el que nos despedimos en nuestra mesa redonda de hoy. Le agradezco a los panelistas que me han acompañado, al doctor Eusebio Leal, a mi colega Magda Resic, y espero que les haya servido para por lo menos motivarse a, cuando tenga un chancecito, llegarse por la Avenida del Puerto. Gracias a todos los que están haciendo allí esa maravilla. Nos vamos con este material y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. En la década de 1950, el gobierno republicano de Cuba encargó a la artista norteamericana Anne Hyatt Huntington como obsequio al pueblo de los Estados Unidos
una escultura ecuestre del héroe nacional José Martí, que permanece desde entonces situada en el Parque Central de Nueva York. La escultura revela la serenidad con que asumió el mandato de su propio destino. Al pie del monumento, con las inscripciones de la vida y obra del apóstol Martí, aparece también una que destaca que su genio literario fue tan alto como su vocación política y su espíritu de sacrificio. Una réplica de esta, la última gran estatua ecuestre concebida por Huntington, quedará emplazada en el año 2017 en el Centro Histórico Habanero, en la confluencia de las calles Cárcel y Avenida de las Misiones, muy cerca de la del generalísimo Máximo Gómez. Los cubanos podremos apreciar así el genio creativo de esta artista. Sorprende muchísimo el dominio que la escultora tuvo del tema, el cual estudió profundamente para recalcar o subrayar la inmensa ternura que está contenida en el acto del sacrificio de José Martí, llamado con razón apóstol de la independencia de Cuba. Anne Hyatt Huntington, considerada como una de las artistas más exitosas de su país, fue también la autora del complejo escultórico titulado El Relevo, el cual se ubica en la intersección de la avenida 20 de Mayo y la calzada de Ayestarán, próximo a la Plaza de la Revolución en La Habana. Allí se encuentra la escultura que representa la sucesión de civilizaciones, el momento en que un jinete entrega una llama o la recibe de uno que ha caído exhausto por el peso del largo camino y ahora entrega la llama a nuevas generaciones. Por más de una década, el doctor Eusebio Leal, al frente de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, ha movilizado voluntades con el fin de traer a Cuba una réplica de la escultura ecuestre de José Martí. En pocos meses quedará sellado este camino de ida y regreso, como símbolo de que el arte construye lazos imperecederos entre las naciones. Desde el Centro Histórico reportamos Ana Lidia García y Joel Guerra.